¿Ya checaron la tarea? ¿Cuál? ¿Las 6? La 6. Sí. Sí, profe. ¿Qué tanto le avanzaron? Pues yo ya casi la acabo. Bueno, respecto con la guía Gema. El guía Gema. Ajá. Ajá, sí, pues es un poco parecido al GraphSet, ¿no? Sí, de hecho, pues no está muy complicado. No, pues haz de cuenta que son pasos en lo que debe uno de hacer en ciertas, igual en ciertos pasos o ciertas etapas. ¿Sí? Así se facilita, por ejemplo, la forma de cómo programar, porque hay veces que nada más te lo vas imaginando y a lo mejor te faltan por ahí algunas cositas que se van quedando, pero ya con esos métodos, pues sabes qué hacer. Una vez que se cumple, pasa uno a la siguiente etapa, ¿no? Sí, está interesante. Sí, bueno, en la semana pasada, por ahí me preguntaron de que si se avanzaba sobre la tarea número 6, y yo les comenté que sí, de hecho el proceso no lo cambiamos. Lo que sí, el tipo de comunicación, el tipo de red sí la vamos a cambiar. Entonces, no sé si checaron ahí el complemento de la actividad número 6 o complemento de la tarea 6. Ahí son dos PLCs, pero ya están comunicando vía Profinet. Y luego un PLC tiene conectado dos esclavos, pero también ahora es de forma Profibus. Entonces, ahorita vamos a explicar cómo va a quedar lo de la tarea. ¿Vale? Ya son 9:40 y vamos 43, compañeros. No sé qué pasa con los demás. La investigación sigue siendo la misma, ¿verdad, profe? ¿Cómo? La investigación sí. Sí, la investigación es la misma, el proceso es el mismo, nada más cambia el tipo de red. Ok, vale, profe. Sí, bueno. De hecho, vamos a mostrar cómo tiene que quedar. Es esta. El proceso les digo que es el mismo. Dice tarea 6, investigar la siguiente información. Explicar el protocolo de control, transmisión, que es el TCP. Identificar la normativa aplicable a las comunicaciones industriales. No sé por qué tiene un 3, ese no va. Y realizar la siguiente simulación en TIA Portal FreeSim mediante una red Profinet Profibus, como se muestra en la siguiente figura. ¿Sí? Entonces aquí hay dos PLCs, siguen siendo de la serie 300. No ponemos aquí el 1200 por el tipo de simulador que muestra. Lo que es el PLC el 1200 y el PLC 1500 cambia el tipo de simulador, es una ventana completa. Entonces, por eso seguimos ocupando la serie 300, pero de hecho las instrucciones que se van a ocupar son las mismas. Ajá. Ya si se hace en físico, pues ya las simulaciones, digamos que las dejamos atrás, pero pues ahorita no se puede realizar nada de eso. Por eso es que seguimos ocupando los 300. Entonces aquí tenemos un PLC, el PLC1, puede ser cualquier versión de la serie 300 que tenga el puerto PN, que es el de Profinet. ¿Sí? Entonces hay el PLC1 y un PLC2. Aquí en ese tipo de red de Profinet ya no existen lo que son los maestros y esclavos. En Profibus sí lo hay.
pero aquí en este tipo de red, pues ya no. Ya no, porque todos pueden enviar información. El PLC1 puede enviar al segundo PLC y lo mismo, el PLC2 también le puede contestar. A comparación de los esclavos pasivos de Profibus, que a lo mejor si son de este tipo, de este modelo, pues simplemente se esperan a lo que les mande el PLC maestro. Pero así es como debe de quedar la red, ¿sí? Dos PLC que se van a comunicar y luego del PLC1 sale la red Profibus para controlar los procesos. Entonces, si se requiere comunicar el PLC1 y el PLC2 mediante las instrucciones del put y el get, el PLC1 deberá enviarle el estado de los contadores de cada proceso, máquina 1 y máquina 2. Entonces, el proceso pues es el que ya algunos ya le avanzaron, que es el que está aquí abajo. Una estación de embalaje, dice ahí todo lo que se tiene que hacer. Entonces, en la máquina 1 va a contener el mismo proceso. La máquina 1 y la máquina 2 van a contener el mismo proceso y están gobernados por el PLC maestro vía Profibus. Entonces, lo que se pide es que se comuniquen el PLC1 y el PLC2 mediante la instrucción del put y el get. El PLC1 deberá enviarle el estado de los contadores de cada proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada que se ejecute el proceso completo de la máquina 1, vamos a ir almacenando en un contador. Es decir, toda la secuencia desde que empieza hasta que finaliza va a llevar 1 y otra vez vuelve a empezar el proceso. Se ejecuta y al final incrementamos el contador. Vuelve a empezar el proceso, lo ejecuta y vuelve a almacenar en el contador número 3. Entonces, en cada uno de las dos máquinas se tiene que ir almacenando la ejecución de ese contador, del número de veces que se está ejecutando el proceso. Entonces, ese dato almacenado se va a almacenar en una MW10 y una MW20 del PLC2. ¿Sí? Entonces, el primer contador lo voy a ir almacenando y después lo voy a transferir a una marca, que sería la MW10 en el segundo PLC, que sería el PLC2. El PLC1 ejecuta el proceso de la máquina 1 y también de la máquina 2. Almacena en un contador y después ese dato se lo envía del PLC1 al PLC2 y lo almacena en la MW10. Luego de la máquina 2, igual se va a ir almacenando en un contador, le llega al PLC1 y ese lo va a transferir al PLC2. ¿Sí? Y eso es lo que se debe de realizar. ¿Qué más dice? Además, el PLC2 contará con los botones de marcha y paro para controlar el proceso de la máquina. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los PLCs deberá contener el botón de marcha y el botón de paro para controlar el proceso de la máquina 1. Luego, otro botón de marcha y paro para controlar el segundo esclavo, aunque en el segundo esclavo también debe contener su marcha y paro. Digamos, es como el tipo apagador en escalera. Yo puedo encenderlo desde diferentes lugares. ¿Sí? Se pueden hacer dos o puede ser como un apagador de puente, por así decirlo, para tener el control de diferentes lugares. Entonces, lo mismo aquí en el PLC. Va a contener los botones de marcha y paro para controlar el encendido de la máquina 1, el encendido de la máquina 2, y también el PLC, el número 2, va a contener el botón de marcha y paro
para controlar el de la máquina 1. ¿Sí? Esos procesos o ese intercambio de información lo va a realizar con la instrucción del PUT. Recordemos que el PUT lo que hace es escribir de un PLC, el PLC local, a un PLC interlocutor. El local es el PLC donde va la instrucción del PUT. El interlocutor sería el PLC número 2. Luego, la instrucción del GET, pues permite leer de un interlocutor a un local. ¿Sí? Entonces, esa instrucción del GET puede estar también en el mismo PLC1. Y los datos los puede enviar el PLC2. Los envía y los recibe en una instrucción que se llama el GET. Ese es para poder leer de un interlocutor. Y el PUT es para escribir del PLC local a un interlocutor. ¿Sí? Si checaron también la otra, el otro PDF, donde aparece la instrucción. Bueno, es el proceso. ¿Hasta ahí preguntas de lo que se va a entregar? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Para cuándo se entregará la actividad? Lo vamos a poner desde el jueves, ¿no? O miércoles de semana. Jueves. Hasta el viernes. Si se Sí, puede el profe. viernes, mejor. Viernes. Hasta el viernes, ¿no? Sí, por Bueno, favor. si ya le avanzaron en el proceso, ya nada más sería el intercambio de los datos. Ojalá que hayan hecho esa parte, ¿no? Ok, profe, entonces se quedaríamos para el viernes, lo estaríamos subiendo a plataforma. Sí. En cualquier lenguaje, ¿verdad? Sí, en cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje. Ok. Bueno, voy a mostrar aquí algo del TIA Portal. Ahí se ve. ¿Sí se ve? Se ve, perdón. Sí, sí, profe. sí. Sí, profe. Bueno, aquí ya tengo configurada lo que es la red. ¿Sí? Está el PLC1, ya estando en palomita, todo en verde, pues ya está todo funcionando. Entonces, el PLC1 le va a enviar datos al PLC número 2. ¿Sí? Y va a escribir con la instrucción del PUT. La instrucción del PUT, aquí lo tenemos en el main. Aquí está. Aquí está funcionando. ¿Sale? Entonces, con esta instrucción, lo que permite es comunicarse de un local a un interlocutor. Entonces, ocupa estos parámetros, los parámetros de entrada y tiene los parámetros de salida. Los parámetros de entrada, el REC dice que se va a ejecutar la transmisión de datos cuando existe un flanco positivo. ¿Sí? Entonces, está habilitado el tren de pulsos. Y la habilité, la marca la 255, el byte 255.
Ese byte trabaja a diferentes frecuencias. Entonces puse el punto 5 porque es el que trabaja a 1 Hz o a 1 segundo. Entonces, cada que existe ese flanco, se lleva a cabo la transmisión. El ID, esta se genera automáticamente cuando se configura en el maletín. ¿Sí? El ADR significa que dónde se deben de colocar los datos en un PLC interlocutor. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se creó un bloque de datos que es el DB4. ¿Sí? El DB4. Y el ADR con el SD1, es decir, yo los datos que yo quiera enviar del PLC1, que sería el local, los datos los recibe el interlocutor en esta dirección. ¿Sí? Entonces he creado un bloque de datos que es el DB3, ahorita con puros números enteros, y los recibe el interlocutor aquí. ¿Vale? Entonces, esos son los parámetros. Entonces, la instrucción se pueden meter más datos. Aquí en el segundo es el S2. Los datos del PLC1 los envía y los recibe en esta dirección. Y luego los de aquí son bits para saber el estado en que se encuentra la instrucción, si se llevó a cabo bien la transmisión. El DON, si hay un error, y el status, ¿no? Si se llevó a cabo bien la transmisión. Pues con esta permite escribir a un interlocutor. Entonces, esta otra permite leer del interlocutor hacia el PLC local, que sería el GET. ¿No? Igual tiene su flanco positivo. La ID se genera con la configuración en el maletín. Y aquí es donde envía los datos, en este caso el PLC, el interlocutor. El interlocutor envía y el local los recibe. Este es el PLC1. Por eso en el PLC1 está creado un DB7. Entonces, si estamos en el PLC1, aquí está. Es un bloque de datos. Yo le puse RCV PLC2 a PLC1, que sería el bloque de datos. ¿Sí? Y aquí estamos moviendo un contador, los datos de un contador. Entonces lo estamos habilitando con el tren de pulsos. Entonces cada que exista un flanco positivo, el contador se incrementa en 1. Y el dato lo almacena en una MW0. Esa MW0 la tomamos con un move y lo transferimos al bloque de datos donde se deben de colocar los datos, donde se deben de enviar. ¿Sí? Entonces sería el DB3, dice envío de PLC1. Llegarían a la instrucción del PUT, acá, aquí está, el SD1, aquí se depositan los datos y los envía al interlocutor. Y ya lo recibe el PLC2 en una dirección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el PLC2 recibe del PLC1. Estos son los datos que lleva. Este es el PLC número 2. PLC2, aquí está. Y estos son los acumulados que lleva el PLC2. Entonces lo está enviando con la instrucción del PUT, en la parte de aquí arriba, y este es el segundo PLC donde ya lo recibe.
¿Vale? Sí, Una duda, profe. ¿Qué pasó? No entendí para qué está ocupando lo del generador de pulsos. El generador de pulso es De la para marca. Ajá, de la marca. la 255. Para que se lleve a cabo la transmisión con la instrucción del PUT, yo necesito tener aquí un cambio de falso a verdadero. Entonces, si yo no le habilito ese tren de pulsos, si yo no lo habilito, entonces tendría que colocar una entrada con un pulsador, y estaría yo ahí con una persona que esté activando, soltando, activando, soltando. ¿Para qué queremos una persona que esté haciendo ese trabajo? Por eso se habilita ese tren de pulsos aquí en dispositivos y redes. Entra uno a las propiedades y desde allí se habilita cualquier marca, desde la 0 hasta la 255. En el byte, serían bytes, desde el byte 0 hasta el 255, el que tú quieras. En este modelo de la CPU 313, si agarras un 1200, tiene desde el byte 0 hasta el 8195. El byte, igual que tú quieras, va a trabajar a esas frecuencias. Entonces, por eso te digo, se ocupa para llevar a cabo la transmisión. Es que con esta instrucción, cada que existe un cambio de falso a verdadero, en ese momento se lleva a cabo la transmisión. Los datos que tú tengas en contadores, variables analógicas, las toma esa instrucción y las deposita en el interlocutor, en la dirección Ah, ya, profe, ya. Gracias. Entonces, si yo no le pongo, no se habilita, entonces tengo que meter una persona que esté pulsando un botón con la dirección I124.0. Pulsa, suéltalo. Pulsa, suéltalo. No tiene caso. O la otra se tendría que generar un tren de pulsos con 2 temporizadores para generarlo y ya colocarlo en la instrucción. Por eso, tanto en la instrucción PUT como en el GET está habilitado. Mira. Para eso me sirve nada más. Puede ser desde el número 0 hasta el 255. Y entras aquí al dispositivos y redes. Por ejemplo, este lo vamos a desconectar. Vas a las propiedades. Vas a la marca de ciclo. Y aquí está el 255. Dice rango de valores 0 hasta 255. Yo le puse el último. Ajá. Si yo le quito esto, por ejemplo, le pongo otra, a 254. Sabemos que ya no va a coincidir, pues lo vamos a cargar. Este sería en hardware. Cargamos hardware y software. Ya está bien, pero ahora vamos a ver dónde va a recibir. Bueno, para empezar, en el main ya no se habilita el tren de pulsos, se quedó en falso. Vamos al siguiente, donde lo recibe del PLC1. Está en línea, se quedó, mira. Ya no envía, está en la instrucción, pero no puede enviar porque no existe una transición de falso a verdadero. Entonces,
Regresamos al hardware. Lo desconectamos. Entramos a las propiedades. Y que sea el 5. Ya está. Lo cargamos. Ya está. Vamos al segundo PLC, donde recibe y ya está incrementando. Entonces, para eso me sirve la instrucción, no la instrucción, para eso me sirve el tren de pulsos. Entonces, el REC dice, cuando existe una transición de falso a verdadero, en ese momento se lleva a cabo la transferencia de datos de un PLC local a un interlocutor. Ya, profe, gracias. ¿Vale? ¿Más dudas? Las entradas aquí. Bueno, a ver si mostramos la ayuda. ¿Dónde estás? Hacemos complemento. Estamos. Bueno. Profe, yo tengo otra duda. A ver, sí, permítame. Aquí tenemos la instrucción, la instrucción del put. ¿Vale? Entonces, la dirección, el SD, esta nos va a servir para poder colocar datos del PLC local a un PLC interlocutor. ¿Sí? Entonces dice, aquí en la ayuda, dice puntero, el primero de abajo, puntero hacia las áreas de la CPU propia que contienen los datos que deben de transmitirse. Solo se permiten los tipos de datos: bol, que son los booleanos, el byte, los caracteres, las palabras, los enteros, dobles palabras, dobles enteros, reales, contadores y timers.
Nota, si un puntero ANI accede a un bloque de datos, este siempre debe especificarse. Por ejemplo, la P, un gato, la P, un gato, y un DB 10.dbx 5.0 byte 10. Entonces, las direcciones que se colocaron en la instrucción del put puede ser, si tú creas un bloque de datos, recuerdan que en los bloques de datos se pueden dar de alta diferentes tipos, desde los booleanos, los enteros, doble enteros, los reales, los de tiempo. Entonces, y aquí especifica el DB10, este es el ejemplo, el DB10.dbx 5.0 by 10. Entonces, se ha creado, por ejemplo, un bloque de datos, que es el número 10. Y luego va a transferir, en este caso, desde la dirección 5 o 5.0, y el tamaño de información que va a enviar van a ser 10 bytes. Yo puse, ahorita aquí, lo que tengo en el programa, es que estoy enviando contadores. El dato de un contador se almacena en una marca, pero esa marca, el tipo de dato que está almacenando es un entero. El entero ocupa 2 bytes para poder almacenar. Entonces, aquí, en este ejemplo, se ha creado un bloque de datos que es el 10, y a partir de esta dirección va a enviar 10 bytes. Pero si yo almaceno el dato en contadores, estaría yo ocupando, si voy a enviar 5 contadores, son 5 valores que yo voy a poder enviar, porque aquí te habla en bytes, 10 bytes, pero en enteros serían 5. Entonces, me va a servir para poder almacenar o enviar 5 contadores. Entonces, ¿por qué el DB10? Bueno, este es el ejemplo. Si vamos al TIA Portal, aquí está, el TIA Portal. Entonces, he creado un bloque de datos, por ejemplo, estamos en el put, y esta dirección, el SD, es para enviar los datos, pero están en un DB3. Si voy al DB3, es el que, aquí está el envío. He creado una variable de tipo contador, ¿sí? Se llama contador, pero es un array, es un arreglo, ¿sí? Ese array contiene de variables de números enteros, tiene 10. Entonces me va a servir esa variable para enviar 10 contadores o 10 datos que contengan números enteros. En el ejemplo, estoy enviando 2 contadores. ¿Sí? Entonces, aquí está la primera dirección, está en el 0. Sería en el DB que se ha creado, que sería el DB3.dbw0. Esa es la dirección para poder enviar el dato del primer contador. Luego el segundo contador es el DB3.db
W2 va de par en par. Voy al main. El dato del contador, aquí está. Bueno, primero está el contador. Aquí está. El contador se almacena en una marca, en una MW0. Y después voy a transferir esa MW0 la MW0 la voy a enviar en el db3.dbw0, porque es la variable que se ha creado en el bloque de datos de números enteros para el contador número 1. ¿Vale? Ese es donde voy a enviar los datos del contador. Y luego los tiene que recibir el segundo PLC en otro bloque de datos. Ya tenemos el envío del bloque de datos, el db3.dbx0.0, desde el 0 hasta el... bueno, ocupa 2 bytes para poder enviar el primer contador. Y luego lo recibe el segundo en un bloque de datos, en un db4. Entonces, el tipo de datos que se quiere enviar tiene que ser del mismo tipo de datos que tiene que recibir. Entonces, aquí con esta instrucción, el ADR1 es donde recibe el segundo PLC en un db4. Entonces, aquí he creado el que envía, que es el db3, y he creado otro bloque de datos. No precisamente tiene que ser este 4, puede ser otra dirección, pero siempre y cuando hay que saber dónde envía y dónde recibe. ¿Vale? En un db4. Si abrimos el db4, este es el envío, db3, db2, db7. He creado otro, mira aquí, un db4. Pero en el segundo PLC también tengo otra dirección, que es donde recibe, que es el db4. En este db4 lo abrimos y es donde está recibiendo esta información. ¿Sale? Entonces, ¿por qué decían? ¿Por qué en esa dirección he creado los bloques de datos? Porque ahí se pueden crear diferentes tipos de variables. Y, por ejemplo, en un PLC sabemos que tiene, por ejemplo, del PLC 300, tiene habilitados las marcas, la M0 o el byte 0 hasta el byte 255. Entonces, esas variables o esas marcas internas que tiene el PLC, no las voy a ocupar así como tal para poder enviar y recibir datos. Porque si solo el contador está enviando en la MW0 y lo tiene que recibir en otra MW. En esas MW tiene 16 bits. Entonces, para enviar el primer contador y el segundo, tendría yo que ocupar 32 bits, nada más para enviar esos dos contadores. Si envío una variable analógica, esa variable analógica ocupa 32 bits.
Si yo quiero enviar 2, serían 64 bits. Nada más para enviar un dato que tenga un 3.1416. Con ese dato que yo quiero enviar, tendré yo 32 bits. Entonces, ¿para qué gastarlas si en este PLC tienes hasta el byte 255? Ocupa los bloques de datos. El DB, puedes crear booleanos de cadena, de enteros, de números reales. Por eso es que utilizo esos bloques de datos para poder enviar o para poder recibir variables sin tocar las marcas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Vale. ¿Cuál otra pregunta quedaba por ahí? Bueno, yo tendría una duda acerca de cómo crear los bloques de datos. Bueno, los bloques de datos, vamos a desconectar. Y vamos, por ejemplo, al PLC1. ¿Sale? Para que se ponga emocionante. No hay que tocar las marcas para hacer el control. Hay que ocuparlas, las de los bloques de datos. Y ahí viene. Entonces, deshacemos la conexión y creo en el PLC1, voy a agregar un bloque de datos. ¿Vale? Aquí está. El nombre, el que ustedes gusten, serían, ¿qué sería? DB, que sería el bloque de datos, o datos nada más, datos para la máquina 1. ¿Vale? Voy a bloque de datos y le damos a aceptar. Le podemos dar aquí en automático y me va a generar la siguiente. O si le doy manual, podemos crear hasta la 16,000. Miren. ¿Cuál bloque de datos quieres? ¿La 15,960 o la 15,999? Y ahí van a ir todos los datos. Si le ponemos el automático, va en la número 8. Me puso la 15,000. Creo que venía la 8. Vamos en la 8. Ya está. Ya tengo los datos de la máquina 1. Entonces, yo sé que en la máquina 1, los que basen la lógica de los cilindros, la marca, ¿no? O los pasos, puede ser la marca 1. El tipo de dato puede ser booleano. O puede ser un arreglo de puro booleano, de tipo bool. ¿De cuál quieres? Desde la 0 hasta la 100, creo. ¿Ya se creó? Entonces tenemos las marcas hasta la número 100. Entonces esa me va a servir para hacer mi lógica y no voy a tocar la M0.0 ni la M0.1. Entonces, si yo quiero hacer un arranque y paro, entonces la dirección que tiene el PLC creo que es la 136.0. 136.0. Entonces me va a controlar
el bit que tiene los datos de la máquina 1, el primero. Mira, ya está. Y lo vamos a apagar. Lo vamos a apagar con un botón de paro. La I136.1. Lo apagamos con los datos de la máquina 1, que sería el primer bit. Y ya está. Entonces no ocupamos la M0.0 para el primer paso. Ocupamos un bit del bloque de datos. Ahora, en ese mismo bloque de datos de la máquina 1, puedo ir almacenando los datos del contador. Sería el contador. ¿Cuántos contadores vas a enviar? 2. Entonces, con un arreglo. Pero este no va a ser un booleano, este va a ser un dato de tipo entero. ¿Cuántos contadores? ¿Que empiece desde el 0? No, que empiece del 1. 2. Ya tengo 2 contadores. Y así puedo ir creando todas las variables acá, en ese bloque de datos. Para hacer mi lógica o para ir almacenando los datos que yo voy a querer transferir. ¿Vale? Ok. Sí, profe, gracias. Entonces aquí, por ejemplo, los envíos, envío del DB3, pues igual está creado con el nombre del contador y un arreglo de 10 elementos, del 9, porque es del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, son 10 elementos. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces ahí están. Entonces aquí podemos ir almacenando o ir haciendo operaciones si es que se requieren y ocupar este tipo de bloques de datos. Recuerden que este PLC tiene hasta 16,000 bloques de datos y ya no tocas las marcas. ¿Vale? Sí, profe. ¿Vale? ¿Otra duda? Yo, profe. Sí. Dentro del proceso nos marca que van a ir los 2 esclavos. ¿Cómo va a quedar repartido el proceso en esos 2 esclavos? En el PLC1, el programa lo lleva el PLC1. Ajá, pero me refiero el primer esclavo va a controlar. ¿Qué es lo que va a controlar? Todo el proceso que está descrito ahí. Son 2 máquinas iguales, para no hacer el primer código, lo copias, nomás cambias de direcciones y ya tienes para la máquina número 2. Y esos, una vez que ya está creado el proceso, colocas los contadores. Cada que ejecute una secuencia completa, mi contador lo incremento en 1. Ese 1 le llega al PLC1, porque de hecho ahí contiene todo el programa. Y ese dato lo envías al segundo PLC, que yo lo quiero visualizar. Haz de cuenta, ya vamos avanzando de la parte de entradas y salidas, vamos a ir escalando. Ya hay un PLC gobernador que le pueden enviar nada más los datos. A él no le interesan los programas que lleva todo lo de abajo. Por eso tiene digamos que el chalán, ¿no? Para que haga todo el proceso y tú nada más me envías lo que estás haciendo para poder visualizarlo o para empezar a crear las HMI o los sistemas SCADA. Nada más ir enviando los datos, pero el proceso lo llevan los de abajo.
Oiga, profe, pero el PLC2 también va a controlar el proceso. Nada más el arranque y paro. Nada más el arranque y paro. Ah, ok, está bien, profesor. Sí, sí, porque Gracias. el proceso lo lleva todo el PLC1. Y también va a recibir el estado de los contadores. Va a recibir el estado de los contadores. Haz de cuenta que esto va a quedar más abajo, más abajo, viene acá en medio, y le llega ya la información, ¿sí? Así más o menos. Se va escalando. ¿Vale? Entonces, el que lleva el control de estos dos, lo lleva el PLC1. Porque aquí están creados, no sé si funciones o todo el código en el main, ahí como vean ustedes, y lleva los contadores. Esos contadores los envía con la instrucción del put y los recibe el PLC2. Pero aquí en el PLC2 tanto lo recibe como también tiene que contener el botón de marcha y paro para controlar esta máquina o esta otra. Por eso les decía, lo podemos controlar desde diferentes lugares, desde la propia máquina, desde el PLC1 o desde el PLC2. Exacto. El dato de los contadores, ahorita nada más son dos contadores. Los va. Ándale. Los dos botones de marcha y paro. ¿Y cómo lo envía? Si por ejemplo, el PLC1, vamos al main, los puedes leer con la instrucción del get. En el get, el dato, sería el local, donde lo recibe. Y es donde los envía, pero del interlocutor, de un DB5. Entonces, esta instrucción me sirve para poder leer de un interlocutor. Si se dan cuenta, en el PLC número 2 no tiene ningún put y no tiene ningún get. Este es el main del 1. Vamos al PLC2 y solo tiene un contador, otro contador, move, y es todo. Sin en cambio, el contador o el estado de este contador lo recibe el PLC1. Tiene aquí un arranque y paro. No ha arrancado el proceso. Porque este es el PLC1, botón de marcha. Ahí está ya. Miren, simulador es del PLC1. Este es el PLC1. No sé si lo alcanzan a ver, el simulador. Pero ya lo arranqué. Sí, profe. Ajá. Entonces ya lo arranqué con el simulador del PLC1, suponiendo que tengo las entradas, ya le puse el arranque al segundo PLC. En el segundo PLC tiene los contadores y de los contadores me los vuelve a regresar. ¿Sí? Me los vuelve a regresar en el PLC1, donde recibe en el DB7. Falta cargarlo, pero ahí va. Ahí va el estado del contador. Estoy en el PLC1. PLC1.
me está enviando el PLC2 a través de la instrucción del get. Ahora voy a poner un botón de paro. Ahí está. Es el botón de paro que está en el maestro. Entonces aquí lo puedo arrancar. Este es el PLC1. En el simulador tengo el PLC1 acá. Doy el de marcha. Arranco el contador que está en el PLC2 y luego me envía el dato y yo ya lo estoy recibiendo con la instrucción del get. ¿Sí? ¿Se quedó claro? Entonces, ¿los contadores van a estar en el PLC2 y en el 1 también o nada más en el 2? No, nada más voy a visualizarlos. En el PLC2 okay. solamente voy a visualizar. El que los lleva es el PLC1. Cada que se ejecute el proceso de la máquina completo, se almacena en un contador. Y ese valor del contador lo envía mediante la instrucción del put y lo recibe ya sea en un bloque de datos, nada más para poder visualizar. Y luego crear también que leas las entradas del PLC número 2 y que las lea el PLC1. Eso me va a servir para poder enlazar o para poder crear los botones de marcha y paro. Porque si no, la otra sería crear un put en el PLC número 2 y de ahí le envías hacia el PLC 1. Ok, gracias, profe. ¿Vale? ¿Más dudas? No, profe. Entonces, gracias por la aclaración. Y es para el viernes, ¿verdad? Para el viernes. Y miren, ahora sí que la semana pasada y nada más pudimos hacer 2 actividades porque se juntó la fecha y aún así todavía estuve recibiendo hasta el día lunes, cuando las calificaciones se entregaron el día 26. Entonces me atrasé muchísimo. Entonces ahorita no sé si vayan a hacer 2 actividades nada más. Entonces, pues dependerá de la entrega, ¿no? Si le ponemos desde el miércoles, de hecho, te digo, no sé si le avanzaron en el proceso, ya nada más son las instrucciones para poder enviar los datos. Y si no, pues van a tener que empezar. Es que nos habíamos quedado con que pues podría posiblemente cambiar el proceso. Es que la verdad, como no sabíamos lo de esta nueva conexión, pues no identificábamos si el proceso también cambiaría. Por eso esperaba. No, pues de hecho, por eso Dulce, ve que me enviaste un mensaje y ya le dije, el proceso va a ser el mismo, nada más va a cambiar el tipo de red. Y pues ya lo cambiamos, porque la otra venía siendo otra vez Profibus. Todo Profibus con 2 PLCs, pero otra vez viene el problema de que no se pueden enlazar con las instrucciones. Ahí también el PLC en Profibus está en la instrucción de put-s. Esa instrucción es para poder escribir de un PLC maestro a un esclavo, pero no se puede simular, es lo que les había comentado.
ni tampoco en MPI, es put-x. Aquí nada más es put. Entonces, put para Profinet, put-s es para Profibus y put-x es para MPI. Por eso es que esas simulaciones les había comentado que no se podían realizar porque no se visualiza el dato, no se hace bien la configuración de la red, todo, pero no se pueden enviar datos en simulación, pero ya en físico sí se lleva a cabo bien. Por eso es que cambiamos al meter puros esclavos pasivos en Profibus. Aquí ya no, porque ya podemos meter tanto Profibus, los esclavos pasivos y Profinet para que se envíen datos, pero mediante esta red. ¿Sale? Entonces, ¿más preguntas? Yo, profe. Sí. Tenemos que meterlo de la IEGMA, bueno, relacionado con eso, nuestro proceso. No precisamente. No precisamente, nada más el guía GEMA es para poder hacer, digamos que esquemas tipo gráficos o le llama tipo grafos. No, nada, el proceso es el mismo. Sin esa parte. Lo puedes hacer en cualquier lenguaje. Aquí, por ejemplo, en GraphSet también puedes hacer el proceso, pero ya tendrías que utilizar unas ventanas que tiene ahí en GraphSet para poder colocar las instrucciones. Porque, por ejemplo, para hacer operaciones matemáticas, las de comparación sí se puede ahí en GraphSet, pero tendrías que abrir otra ventana para poder colocar las instrucciones de comunicación. O la otra, todo es en SCL. Los parámetros son los mismos, nada más hay que ver las direcciones donde colocan los datos. O la otra, pues en COP, como quieran hacer el programa. Entonces ya no hay más comentarios. Los del C, no escucho a nadie del C. ¿Fuera del C? Ah, bueno, porque Sí, profe, yo también pregunto hace rato. Sí, los del ASI los escucho. Dulce también la escucho. Pero mira, aún así fueron 44 compañeros. Son 3 grupos. El A tiene como 30, ¿no? 30 alumnos.